Les voy a invitar a que abramos nuestras Sagradas Escrituras. En el libro de San Lucas, el capítulo número 2 y los versículos del 10 al 12. Libro de San Lucas, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Le daré lectura y ustedes me seguirán con la mirada. Dice así la palabra de Dios. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo una buena noticia, que será de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amén. Buenos días. Buenos días. Buenos días con ¿no? Disculpen, hermanos, la tecnología. Feliz sábado. Es un placer de nuevo estar con todos ustedes en este lugar y desde este lugar. Generalmente hoy en la noche empezamos a celebrar algo. El mundo mexicano católico dice que empezamos desde el 12 de diciembre con un maratón, no de carreras, sino de comidas. Por eso los propósitos de Año Nuevo siempre son hacer ejercicio, comer menos, hacer dieta. ¿Sí me escuchan bien? Sí, más o menos. ¿Gritamos más? Quiero invitarlos, muy bien ya, ahora sí, hasta yo me... Quiero invitarlos a buscar en el Evangelio según San Mateo, porque el mundo tiende a celebrar algo en este día. Yo sé que ustedes terminando de aquí vamos a salir, vamos a comer sabroso, romeritos con papa, con cuernitos. Espero que hayan desayunado porque, o bueno, se me hace que no desayunaron para comer más a la hora de la comida y después de la cena y mañana el recalentado y hasta el otro fin de semana. Es interesante porque cuando uno analiza las celebraciones que caen el día de mañana, que es el 25 de diciembre, tenemos por lo menos 3 de diferentes religiones. La religión cristiana nominal, y no digo cristianos de cierta religión, sino cristianos, celebran la Navidad, que viene de la palabra en latín nativitas, que significa nacimiento. El nacimiento de Jesús, un 25 de diciembre, según lo que dicta la tradición. Los judíos celebran Hanukkah, 12 días de Hanukkah. Si tiene algún amigo judío, pregúntale, va a decir, sí, el 25 también cerramos la pachanga y comemos sabroso también tenemos nuestra celebración. No nace Jesús porque no tenemos Mesías todavía, pero también tenemos celebración. Los afroamericanos, aquellos de ustedes que vienen de los Estados Unidos y conocen, también tenemos Kwanzaa, que también son otros 12, ellos sí, 12 días de fiesta igual que los judíos. Y justo la Kwanzaa termina el 25 de diciembre. Ahora el 25 de diciembre, según la tradición, es el Festival de la Luz, Saturnalia de los romanos. Y esta mañana no estamos aquí para debatir si deberíamos de celebrar Navidad, si deberíamos darnos regalos, poner pino. Ese no es el propósito de la predicación, porque si la Biblia no dice mucho y si el espíritu de profecía no dice mucho, como dijo la tía Elena, donde la Biblia guarda silencio, el silencio es como oro para todos nosotros. Si Dios no dice nada,
es porque a Dios no le importa decir nada. Porque lo revelado es para quién. Y las cosas ocultas son para quién. Para Dios. Dios lo deja a nuestra conciencia, al Espíritu Santo que nos dé dirección. Pero en este sábado quiero dirigir su mirada a ciertos puntos acerca de la encarnación de Jesús, acerca de la encarnación de Dios mismo. Y quiero pedirles que busquemos en el Evangelio según San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, en su capítulo 1, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, iniciando con el versículo 16. Pero antes de tomar la palabra en nuestras manos, quiero pedirles que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre bueno, tú siempre has tenido una palabra para tu pueblo. Tú siempre has tenido direcciones, dichos para dirigirnos. En este momento, Señor, pedimos que tú hables. Que como nuestro padre de familia pueda, Señor, sacar del tesoro de la Biblia cosas antiguas que habíamos leído y cosas nuevas que acabamos de aprender. Pedimos la unción de tu Espíritu, Señor. Pedimos que la sangre de Cristo nos limpie de nuestros pecados. Por mi parte, Señor, te pido que me cubras bajo la sombra de tu cruz. No sea yo un humano hablando palabras humanas, sino que Dios mismo hable a su pueblo a través de un instrumento humano. En el nombre de Jesús. Amén. Mi familia nunca puso nacimiento porque ellos se convirtieron al cristianismo, al adventismo a edad temprana. Nosotros nacimos en la iglesia, mi hermano y yo, que tengo el privilegio de tenerlo entre nosotros, miembro cercano de la familia. Solamente somos dos, así que nos tenemos que llevar bien, porque si nos peleamos, pues no hay nadie más con quien pelearse. Entonces nos llevamos bien. Pero siempre me habían atraído lo de los nacimientos, y ustedes saben, los que conocen, el día de hoy en la noche va a llegar un momento donde agarran al niño Dios y el niño Dios siempre como que tiene una posición medio extraña como para dormir. Yo he visto a los bebés dormir y no he visto que ninguno duerma de esa manera. Es interesante la natividad, es interesante el nacimiento de Jesús, y les voy a explicar por qué. Porque tenemos 4 evangelios, ¿cierto? Pero de los 4 evangelios, solamente 2 de los evangelios hablan acerca del nacimiento de Jesús. Y esos 2 que hablan del nacimiento de Jesús tienen 3 capítulos que más o menos cubren la historia del nacimiento y de la infancia de Jesús. Me refiero al Evangelio según San Mateo, que lo vamos a analizar en este momento, y el Evangelio según San Lucas, que también lo vamos a analizar. Es interesante porque esto nos quiere decir que para los escritores bíblicos no era tan importante hablar del nacimiento de Jesús. Pero sabemos que si se quedó algo en la Biblia acerca de eso, es porque Dios quería que nosotros lo tuviéramos y porque de alguna manera nos iba a servir. Ahora es bien interesante que ese es uno de los eventos más importantes, el misterio de la encarnación, cómo Dios se puede hacer carne. En el principio existía el logos. Nuestra Biblia dice el verbo, pero la palabra se traduce en palabra. Logos se traduce en palabra. En el principio estaba la palabra. En el principio estaba el dabar hebreo, la fuerza de Dios. Y el dabar y el logos estaba con Dios. Y el dabar guión logos era Dios. Versículo 18, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del único del Padre, porque la palabra es monogenes,
que significa único en su género y no único engendrado como algunas personas han dicho. Es único. No sé dónde les falló la traducción cuando pusieron unigénito, pero es único en su género. Mono, uno, genés, género. Único en su género. O solamente uno de su género. Netamente único. Único, ¿por qué? Porque solamente Él es Dios y es hombre. Porque solamente Él es 100% Dios. Y solamente Él es 100% hombre. Matemáticos, no sé cómo se hace la matemática ahí. 100 más 100 es igual a 100. Pregúntenle a Dios. 3 no es igual a 3, es igual a... Dios nos dice, así es, no me preguntes por qué, porque no vas a entender. Así es. Iniciando con el versículo 16 en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, nos dice: y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado el Cristo, el Mesías, el ungido, el prometido, que desde Génesis 3:15 la profecía de que vendría la simiente, la semilla de la mujer y que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Esa profecía era una profecía mesiánica. Él era el ungido, él era la semilla de la mujer que en algún momento le aplastaría la cabeza a la serpiente, que representa, según Apocalipsis, ¿a quién? Al diablo y Satanás. Ha de haber tenido como unos 13 años María. Mi bisabuela se casó a los 13 y todavía la llegué a conocer, gracias a Dios. Ella se arrepintió de haberse casado a los 13, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. Probablemente 13 años tenía María, porque esa era la edad que las mujeres se casaban en ese entonces. ¿Se acuerdan que terminaban Bet Hashafer a los 11, 12 años? Y les decían: ve a aprender a lavar trastes, a echar tortilla, a planchar, a lavar con el río, porque no había lavadora ni nada en el río a lavar. Y vas y te preparas porque te vas a casar, muchacha. Probablemente tenía 13 años. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando María, su madre, desposada con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era hombre justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Yo quiero conocer a este José. José era un hombre, no era de sexo masculino, era un hombre. Hay muchas personas que son de sexo masculino y hay pocos hombres. Y chicas, ustedes van a decir: es cierto, tiene razón el pastor, mucho de sexo masculino, pero poco hombre. José era un hombre, porque la Biblia nos habla poco acerca de José. Yo tengo algunas preguntas para él, porque él era un hombre adulto, ya él había estado casado. Ese era su segundo matrimonio probablemente. Era un hombre maduro, enviudó, que es lo que se crea a través del espíritu de profecía. Y es interesante porque María se embarazó 13 años. Estoy embarazada del Espíritu Santo. Nosotros diríamos: sí, que te lo crea tu mamá, porque ni su mamá se lo creía. Y José lo que hizo, dijo: yo no quiero difamar, yo no quiero traer oprobio a esta mujer, sino lo que yo voy a hacer es, yo me voy a ir secretamente. Y todo mundo va a pensar que yo soy el padre de qué, de ese niño. Y yo voy a llevar qué, la culpa. En la colonia iba a decir: ay, ese José bandido, mira cómo dejó a la muchacha, nomás la embarazó y se fue. Padre desnaturalizado. Y su segunda esposa no le bastó la primera. Se iba a ir e iba a tomar la culpa sobre él. Ahora cuando las chicas salen embarazadas: no es mío, yo no sé, él no es mío, no es mi hijo. ¿Estamos hablando al tanteo o no? Esa es nuestra cultura de hoy en día. Y José nos estaba dando un ejemplo. Muchachos que están con sus novias o están en busca de novia, en un versículo tenemos un ejemplo de un hombre, una persona que buscó y que veló por el bienestar de aquella persona a quien amaba. Yo quiero conocer a José. Oye, dame unas clases, por favor, hay que aprender un poquito más de ti. Versículo 20: y estando él, pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en un sueño diciendo: José,
hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No me pregunten, ni la Biblia explica, ni Elena de Guay explica cómo se puede concebir del Espíritu Santo. Y es interesante porque Jesús no tenía, si ustedes leen, y se los dejo de tarea, si ustedes leen el recuento bíblico, Jesús no tenía un padre, y no estoy hablando de José, estoy hablando de Dios. Jesús no tenía un padre, sino tenía 3 padres. Jesús Padre, Jesús Hijo y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tuvo 3 padres. Médicos, no sé cómo. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua. Jesús, traducido a nosotros no como Jesús, sino como Josué. Es la traducción mejor del nombre de Jesús en el griego. Yeshua, Josué. Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Yeshua significa Dios salva. Si alguno de ustedes le quiere poner a su hijo Josué, buen nombre, Dios salva. Ahora es interesante porque nos dice que le pusieron Yeshua al niño, Josué. Y el único Josué que podemos pensar en la Biblia era ¿quién? El siervo de Moisés, el que vino a tomar el liderazgo de Israel cuando estaban terminando el éxodo y entrando a Canaán. Un liberador. Ahora es interesante porque nos dice versículo 23, para que se cumpliera esta profecía, versículo 23, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Dios salva, Yeshua, e Emmanuel, Dios con nosotros? Porque la Biblia dice que le pusieron Yeshua a Emmanuel, ¿verdad? Qué interesante que la profecía dictaba que él se debería de llamar ¿qué? Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el mismo ángel enviado del Señor le dice, este se va a llamar Yeshua, que significa Dios salva. Es algo interesante para hablar acerca de profecía, porque las profecías no siempre se cumplen como nosotros creemos que se deberían de cumplir. 15 de Tishri de este año que va terminando, no llegó Jesús. Para los que habían dicho que iba a venir, ahora están con el 12-12-12, el día de la Virgen, cuando todos estén confesados por lo menos. Es interesante porque la profecía no se cumplió como estaba dada. Si quieren, vamos ahí al libro de Isaías capítulo 7 versículo 14, que es donde se encuentra la profecía de que se llamaría Emmanuel. Y es interesante que el mismo ángel le cambie el nombre y diga, no se va a llamar Emmanuel, se va a llamar Yeshua. Libro de Isaías capítulo 7 versículo 14 nos dice, por lo tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es interesante porque Dios estaba con nosotros, pero el propósito de Dios no era nada más venir a estar con nosotros, no era nada más venir y decir, bueno, pues ya vine, vamos a estar juntos un rato y después me voy. El propósito de Jesús era venir y estar con nosotros para salvarnos. Desde su nacimiento, Yeshua, Dios salva. Eso es exactamente lo que hizo Jesús. Jesús vivió para llevar a cabo su nombre. Dios salva. Por eso en la cruz, cuando estaba, sus últimas palabras fueron, consumado es. Lo hice, cumplí, llevé a cabo lo que tenía que llevar a cabo. Le hice honor a mi nombre.
Dios salva. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y la Virgen concebirá un niño y le pondrá Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí mismo en Isaías capítulo 9 versículo 6 hay otra profecía acerca de Jesús. La Biblia está llena de profecías mesiánicas. Es nada más cuestión de buscarlas y de verlas. Isaías 9:6, allá a la vueltita. Esta también es muy conocida, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite. Y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, porque el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesús había profetizado su propio nacimiento. Jesús había puesto su propia acta de nacimiento, si hubieran tenido en ese momento, aún antes de nacer, porque Él iba a ser Dios con nosotros. Él iba a ser un Dios que salva. Versículo 24: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la recibió como esposa. Sudó, gota fría, gota gorda también dicen, ¿verdad? Pero se casó. Versículo 25: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Yeshua. Y llamó su nombre Dios salva, Jesús. Ahora es interesante porque ustedes leen todo el capítulo 1 de Mateo, hay una genealogía de Jesús. No es una genealogía completa porque le faltan personas a esa genealogía. La genealogía completa de Jesús iba a estar de 4,000 años, así que ustedes échenle cuentas. Aunque vivieran 900 años, no tenían hijos a los 900, tenían a los 100. Y luego lo fueron bajando la línea, y a los 30 y a los 20, y échenle cuentas cuántas personas. No está completa la genealogía, solamente tiene personas muy importantes y significativas en la historia de Israel. El propósito de Mateo en su evangelio es demostrar que Jesús cumple las profecías mesiánicas. Mateo se enfoca en los dichos de Jesús, a él le interesa saber qué es lo que Jesús dijo. Lucas es el historiador por excelencia y da datos precisos y cronológicos. Marcos le interesan los milagros de Jesús, y Juan le interesa demostrar que Jesús es el Hijo de Dios a través de señales. Y es interesante que ahí en la genealogía de Mateo encuentra 5 mujeres, que es rarísimo encontrar una mujer en una genealogía. Eran machistas las culturas de antes, más o menos como la nuestra, y todo corría por parte de ¿qué? Del hombre. Por eso en los apellidos de cada uno de ustedes primero viene el de quién, y después, y cuando uno se casa, ¿cuál es el que pierde? El de la mamá. Y a mi mamá, que le gusta tanto su apellido, Fragoso. A Iván también le gusta. Las genealogías corrían por la línea del hombre, y es interesante que aquí corran las mujeres. Se los dejo de tarea, investiguen quiénes son cada una de sus mujeres. Mujeres de dudosa procedencia todas, paganas y de mala reputación. Y María, nosotros la tenemos muy, ay María, 13 años embarazada, la corrieron de su pueblo. Mira, ahí va la que no, ni casada estaba, ya andaba. Se ponía el vestido así más holgado, pero se le veía luego si nomás se le ven los ojos a la muchacha. Oprobio, sufrimiento, dolor. Y sus palabras: he aquí a la sierva del Señor, hágase de acuerdo a su voluntad.
Vamos a saltar al Evangelio según San Lucas capítulo 1, allá 2 libros más adelante. Evangelio según San Lucas capítulo 1, que son los únicos 2 que hablan acerca del nacimiento de Jesús. Versículo 26. Lucas 1:26. Aquí nos da el nombre del ángel del Señor que fue a decirle a José y a María cómo iba a estar la situación. Versículo 26 del Evangelio según San Lucas capítulo 1. Y al sexto mes, el sexto mes del embarazo de su prima Elizabeth, de quien nació Juan el Bautista, que era primo de Jesús, solamente unos meses mayor que él, eran de la misma edad. Y al sexto mes, como les expliqué, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, al barrio, a donde no puede entrar uno si no lo conocen, porque no sale, o sí sale, pero sin nada. Versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella le vio, tuvo miedo por sus palabras y pensaba qué tipo de saludo era este. Así como cuando: ¿yo? ¿Estás hablando a mí? Entonces, versículo 30, el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Dios salva. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Profecías que anunciaban que vendría un rey de la línea de David, y que ese rey se sentaría por siempre en el trono de Jerusalén. Ellos pensaban que iba a venir y que iba a establecer un reino político y que iba a reinar para siempre. No sé qué pensaban, cómo iba a reinar para siempre, porque la gente generalmente a los 80, 90 años, los más fuertes alcanzan un poquito más. Pero él se iba a sentar en el trono de una manera distinta, porque su misión no era Dios reina, era Dios salva. Porque su misión no era Dios viene a juzgar, sino Dios viene a salvar. Porque no he venido al mundo para condenarlo, sino he venido ¿para qué? Para salvar. Porque el Hijo del Hombre, el Evangelio según San Juan capítulo 3, porque el Hijo del Hombre no ha sido enviado al mundo para condenarlo, sino para que todos sean salvos. ¿A través de qué? De Él. Dios salva. Yeshua. Versículo 31, aquí viene una de las partes más interesantes. Versículo 34, les mentí. Entonces María le dijo al ángel: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. No sabía de anatomía o de sistema reproductor, no sé. Pero sabía que una persona no se embaraza nada más porque sí. Y le hace la pregunta al ángel: bueno, ¿y cómo va a estar el negocio? Porque mi casa, estoy comprometida, pero todavía no me caso. Vamos a esperarnos a que me case, o en unos meses, la boda está como en 3 meses todavía. Nos vamos a esperar, o... Y respondiendo el ángel, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también lo santo de ti que nacerá será llamado el Hijo de ¿qué? Aquí están los 3, Padre, Hijo e Espíritu Santo. Jesús no tenía un padre, tenía ¿qué? Tenía 3 padres. Dios, no sé cómo él mismo era su padre, eso la Biblia no lo explica. Ahora es interesante porque Lucas nos dice, nos quiere decir que ella era una virgen. Nos repite la palabra virgen 4 veces. Y la virgen dijo, y la virgen se llamaba, y la virgen concebirá. Y había una virgen.
¿Por qué ese factor tan importante de ser virgen? Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Las palabras de Dios hacia la serpiente, que en este momento representaba a Satanás, al diablo. Yo sé que varios de ustedes se la saben de memoria. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Y tú le morderás, ¿qué? El talón. Alguna de sus versiones dice calcañar, una palabra más bonita para decir talón. Y él le morderá el talón, pero él le aplastará, ¿qué? La cabeza. Ahora es interesante porque todas las líneas genealógicas corren por parte del hombre, ¿cierto? Hay rara vez donde viene una mujer. Yo sé que ustedes que se han leído el Antiguo Testamento van a encontrar que hay pocas mujeres en las genealogías, ¿cierto? Ahora es interesante porque la genealogía de María o la genealogía de Jesús tenía que correr a través de María y no de... Tenía que correr, a través del hombre, en este caso María, y no a través de la mujer, hasta yo me confundo. A través de la mujer, en este caso María, y no a través del hombre. ¿Y saben por qué tenía que correr a través de la mujer y no a través del hombre? Porque la profecía estaba dada que el descendiente iba a ser de una mujer y no de un hombre. La profecía le fue dada a la mujer, a Isha, no conocida por nosotros Eva, a la mujer, y en su defecto a todas las mujeres que en algún momento iban a tener hijos, varones primogénitos. La línea de Jesús tenía que correr no a través de un hombre, no a través de José, sino tenía que correr a través de ¿qué? De una mujer, de María. Yo no creo que Dios es machista. Hay algunos que dicen, es que Dios es mujer, ¿no? Bueno, no sé si Dios es mujer o no, pero no creo que sea así. Pero Dios no es machista. Su hijo no iba a nacer de un hombre, iba a nacer de una mujer. Y la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso todas las mujeres estaban felices de tener a su primogénito y que fuera varón, porque decían el Mesías. Y a los 8 días nos dice la Biblia que los llevaban ¿a dónde? Al templo para presentarlos, y los circuncidaban y se lo entregaban a Dios. De hecho, el plan de Dios no es que los levitas fueran los sacerdotes, sino que los primogénitos de cada familia fueran los sacerdotes. Si ustedes leen Levítico y ustedes leen Éxodo, el plan de Dios no era que los levitas, una familia, fuera tomada aparte, sino que los primogénitos de cada familia llevaran el sacerdocio de esa casa. Pero Dios se adapta a lo que nosotros hacemos, ¿cierto? A nuestras rebeliones. Jesús tenía que nacer de una mujer. Jesús era esa simiente que en algún momento se levantaría, nacido de una virgen, nacido de una mujer que no había tenido nada que ver con un varón, y él iba a ser mordido por la serpiente, iba a sufrir, como el capítulo 53 del libro de Isaías. Iba a ser un varón sufriente, un varón de dolores, pero al final se iba a levantar victorioso, porque le iba a aplastar la cabeza al pecado. Versículo 35. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, porque con Dios nada es imposible. Entonces María le dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase de acuerdo a su voluntad. Y el ángel se fue. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. En este momento se mandó un edicto de que todas las personas, un censo, el INEGI de sus tiempos mandó a llamar a todas las personas a regresar al pueblo donde habían nacido, porque iban a ser contadas. Y a José le tocó regresar ¿a dónde? A Belén.
y venía María. Ahora, si viajar embarazada en carro es... Yo nunca he estado embarazado, pero por lo que me han dicho y lo que me cuentan, uno se sienta y se quiere mover y se vuelve a sentar, y un cojín, otro cojín, se quita uno, se pone otro, uno aquí, otro acá, de lado, del otro lado. ¿Verdad que sí? Las que han estado embarazadas. Y las que están en planes de, prepárense, porque lo bueno es que ahora hay carros, en ese tiempo había burros. Y en el burro, versículo 4 de Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama también Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su esposa, desposada con él, la cual estaba a punto de dar a luz. ¿Ven cómo se cumplen las profecías? Porque las profecías decían que se iba a sentar en el trono ¿de quién? De David. Qué propicio que naciera ¿en dónde? En Belén. ¿En la ciudad de quién? De David. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días ¿de qué? Las contracciones. Y para los que saben, se empezó a dilatar. Y todavía en el burrito. Y yo sé que han visto películas o han visto las pastorelas, y ven que José corre y la deja a ella sentada en algún lugar y está corriendo como loco y tocando y preguntando, oiga, ¿será que un cuartito? Y no eran hoteles como los que tenemos aquí en nuestra Ciudad de México, que uno entra y agua caliente y baño y alfombra, y era un cuarto y un catre ahí, una mesa y una silla, y a manera de luz, que internet ni que televisión con cable, una velita y baratito, porque eran pobres. Qué interesante que Jesús haya nacido en una familia pobre, con una chica de 13 años de mala reputación en su comunidad. Me gusta mucho el versículo que utiliza Pablo y que dice, porque Dios tomó lo débil del mundo para destruir la inteligencia de los hombres, porque lo tonto de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Pobre, su mamá corriendo. Versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y la acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. No, yo sí le abriría a Jesús. Ahorita como está la situación, ¿a quién le abres la puerta para que se quede en tu casa? Y si no hay dinero, tampoco. En un pesebre, cajoncito. ¿Se han visto los pesebres, los que tienen en el rancho? No los que ponemos para los nacimientos, los que están en el rancho, ¿los han visto? Va que se ve bien bonito, parece que le metieron, lo barnizaron, lo lijaron, lo barnizaron. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Si no han ido a un rancho, dense una oportunidad y preguntan ahí, oiga, ¿dónde están los pesebres? ¿Dónde comen los animales? Ah, mira, te voy a llevar. Y a ver el pesebre, una caja de madera si acaso, y con lodo. Y ahora, en ese tiempo no había de que llegabas y abrías una llave y agarrabas la manguera y bañabas o lavabas. Probablemente a Jesús no lo lavaron. Aquellos de ustedes que son médicos y que han estado en un parto, el líquido amniótico. Yo trabajé en un hospital en los Estados Unidos como traductor. No huele a perfume de gardenias. A Jesús no lo lavaron. ¿Quién sabe cómo le cordaron el cordón umbilical?
En ese tiempo no había esa pincita que le ponen los doctores, ¿verdad? Yo todavía, mi mamá todavía tiene la mía y la de mi hermano. Yo sé que varios de ustedes hacen lo mismo. En ese tiempo no había pincita que en un pesebre. Probablemente José se quitó su talit, su manto, que también era manto muy humilde, y lo puso ahí para cubrirlo. Y agarraron al bebé y lo pusieron ¿en dónde? En la cajita esa de comida. Oye, tráele más pajita porque está medio duro aquí, le está dura la madera y está sucia, ponle más para que por lo menos no se infecte tanto el chamaco. Y lo envolvieron. Versículo 8, y aquí viene la parte interesante. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Por eso nosotros no creemos que Jesús haya nacido en diciembre, porque en diciembre ya no hay rebaños en el cerro, hasta octubre a más tardar. Y he aquí el ángel del Señor, versículo 11, vino sobre ellos y la gloria del Señor los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, versículo 11, en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yeshua, Dios salva. Los pastores humildes ahí en el campo haciendo una fogatita, tapados, tal vez agarrando un borrego y abrazándolo porque hacía frío, como estas noches que ha estado haciendo frío. Y ustedes no se quedan en la calle, se quedan en su casa y hace frío en la casa. No se asusten porque nació hoy el Salvador. Ay, ¿a qué palacio vamos a ir a verlo? No, ¿qué palacio? La tradición dice que era una cueva donde lo dejaron. Una cueva que servía para proteger a los animales, que ahí los metían. De hecho, cuando uno va a Jerusalén, ahí está la cueva donde dicen que se hospedó. La Biblia no nos dice nada. De hecho, hay una historia por ahí que dice que el buey, uno de los alemanes, el buey que estaba ahí lo calentaba con su resuello, dice la historia. No sé qué será el resuello, pero el aliento lo calentaba, ¿vieron? Pero la Biblia no nos dice nada y el espíritu de profecía no nos dice nada. Lo único que nos dice la tradición es que probablemente fue una cueva. En un hoyo ahí en medio de la montaña lo fueron a meter al niño Jesús y jalaron la cajita que tenían, le echaron más paja, le aventaron el suéter, en ese tiempo que era una manta, y pusieron al niño Jesús. Porque farmacias del ahorro, y se le aparece un ángel a unos pastores humildes y les dice: en la ciudad de Belén hoy ha nacido el Salvador. ¿Y qué hicieron? Versículo 12: y esto os servirá por señal, porque hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado. ¿Qué? Este versículo a mí siempre me causó problema. Y les voy a decir por qué. Yo cada Navidad, aunque sabemos que Jesús no nació el 24 de diciembre en la noche para ser 25, yo cada Navidad agarro mi Biblia y le doy una repasada, aunque esté leyendo año bíblico en otro lugar, le doy una repasada a la vida, al nacimiento de Jesús, a la concepción de Jesús. Y siempre me había topado con este versículo y siempre había tenido cierto, no sé, curiosidad, como que decía: algo falta. ¿Por qué en pañales y en un pesebre? ¿Por qué esa era la señal de que iba a ser el Salvador? ¿Por qué tenía que venir Jesús como niño humilde? ¿Por qué tenía que ser pobre? ¿Por qué tenía que ser los primeros que fueron a ver los pastores? Porque los reyes magos, como nosotros los conocemos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que la Biblia no dicen que son tres, no sé de dónde sacaron esa idea, y no sé dónde les dieron nombre, que tampoco dice la Biblia, y no sé de dónde sacaron que uno tiene barba rubia y el otro barba roja o café y el otro es morenito. ¿Quién sabe de dónde sacaron eso? Porque es interesante que nos diga que la señal es que estaba envuelto ¿en qué? En pañales y acostado ¿en dónde? Ahora, ¿a qué bebé no se le pone pañales hoy en día? Que alce la mano la mamá que no le pone o no le puso pañales a su bebé.
Yo me acuerdo que cuando yo crecía, en mis tiempos, habían los de tela, ¿sí se acuerdan? Que le ponías al bebé sus pañales, todavía no se inventaban los otros. Y agarrabas el pañal de tela y lo forrabas ¿con qué? Con plástico. Y cuando pasaba algún accidente, ¿qué es lo que hacías? Bueno, ¿qué es lo que hacían? Porque es lo que me dicen que hacían, ¿no? Lo llevabas al lavadero y lo ponías a remojar. ¿A qué bebé no se le ponen pañales? ¿Cuántos bebés? ¿Cuál es la estadística probable de que hubiera más bebés nacidos en ese día? ¿Cuál era la estadística probable de que más bebés estuvieran envueltos en pañales? Porque según yo sé, a todos los bebés se les ponen pañales, ¿cierto? ¿Y por qué en un pesebre? ¿Por qué tenía que ser esa la señal? ¿Por qué envuelto en pañales y puesto en un pesebre? Entonces me puse a investigar, leí varias versiones en inglés. Y en inglés no dice que son pañales, dice envuelto en mantas, es lo que dice. Y dije, bueno, si aquí me dicen pañales y en inglés me dicen mantas, ¿a quién le voy? Vamos al griego. Y lo busqué en el griego y encontré algo bien interesante. Había una práctica común en el Medio Oriente. De hecho, todavía en algunos hospitales, aquellos de ustedes que fueron doctores o enfermeras hace ya tiempo, había una práctica para los bebés cuando los tenían en, no sé cómo se llama la sala, cuna, la sala, el cunero, cuando nacían. Agarraban una manta y los envolvían que parecían tamalitos, como capullos, ¿cierto? Y solamente se le veía al niño ¿qué? Y los pies también. Y nada más estaba la bolita ahí y se le veía la cara, ¿no? Y cobija azul para que era qué? Niño. Y cobija rosa para el que era qué. Y ya. Los envolvían como tamalitos. Esa era la práctica de esos tiempos. Y es lo que nos dice la palabra en griego. Les voy a leer la palabra. La palabra es esparganón, que es un verbo. Que el verbo dice envolver en mantas, es lo que significa el verbo. Y lo que hacían es lo tomaban al niño y lo envolvían y nada más se le veía ¿qué? La carita. Ahora es interesante porque este verbo también se utiliza para otro. El uso principal es envuelto en mantas, pero el verbo también tiene la connotación de cuando una persona moría y lo iban a embalsamar. ¿Qué es lo que hacían? El famoso sudario de Jesús, ¿de dónde salió? Es el mismo verbo que se utiliza para hablar de cuando Jesús murió y fue envuelto ¿en qué? En mantas. Qué interesante que Lucas utilice ese verbo que tiene una connotación de muerte y no de nacimiento. Envuelto en mantas. Y la segunda cosa, nuestra Biblia ahí en el versículo 12 dice y acostado en un pesebre, ¿verdad? En algunas de sus versiones dice puesto en un pesebre, en otras versiones dice sobre un pesebre nada más. No tiene verbo, sino dice sobre un pesebre y sobre un pesebre. Ahora es interesante porque este es un verbo, el verbo es keimai, que significa acostar, o también significa juntar o atraer, pero también tiene una connotación de muerte. Porque cuando una persona moría, ¿qué es lo que hacían? La acostaban en la tumba. Jesús, desde el momento de su nacimiento, desde la manera, desde la señal que les iba a decir a los pastores que él era el Mesías, estaba prefigurando su muerte, envuelto como momia y puesto en un pesebre, que al final es una caja. En ese tiempo no se ocupaban las cajas de los ataúdes, no se ocupaban, o ataúdes, no, ataúdes, ¿verdad? Porque es, pero lo pusieron en una caja, no lo envolvieron en pañales, lo envolvieron en una manta y lo acostaron en una caja, como si el niño que acababa de nacer hace algunas horas ya estuviera muerto. Desde el momento de su nacimiento, Yeshua, Dios salva. Y la única manera que Dios iba a salvar era muriendo en lugar de aquellos que merecían ¿qué? Porque la paga del pecado, Romanos 6,
es la muerte. Nosotros somos los que deberíamos de estar como envueltos y acostados. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿A través de quién? De Yeshua, de Dios salva, de Cristo Jesús, del Mesías, del Mesías, del ungido. Desde el momento de su nacimiento, este bebé que dependía 100%, así como los bebés cuando nacen, que llora para todo, tiene hambre, llora, tiene calor, llora, tiene frío, llora, le duele algo, llora, y uno tiene que hacerle todo el proceso para ver por qué lloraba. Le cambia la ropa, le checa el pañal, no, es que no, está llorando por otra cosa. Le mete la mamila y no, está llorando por otra cosa. Bueno, no quiere leche, agua, tiene frío, quítale la ropa, no, pónsela de nuevo, hasta que el niño ¿qué? Lo carga uno, le pega, lo arrulla y lo avienta del otro lado, lo acuesta, lo boca arriba, boca abajo, y hasta que el niño ¿qué? Yo también tengo sobrinitos, los veía cuando estaban chiquitos. Me tocó cambiarle los pañales también a alguno de ellos. Al principio así como que, ay Dios. Pero después ya me enseñaron, porque para los hombres es de cierta manera, y para las mujeres de arriba para abajo, y de hombres de abajo hacia arriba. Según lo que me dijeron, no sé si estaba bien la persona que me enseñó. Eso me enseñaron. Un bebé que dependía completamente de su mamá, una mamá, María, que nunca llegó a comprender a ciencia cierta el propósito de Jesús, porque cuando ustedes leen los evangelios, María no entendió bien, y José nos habla uno que otro versículo y murió, quedó huérfano Jesús a edad temprana, y María no entendía 100% cuál era la misión de este pequeño que dependía 100%, este pequeño que no nació en un hospital, este pequeño que no nació en una clínica, este pequeño que nació en un lugar donde no debería de nacer, que fue envuelto de una manera que no debería de ser envuelto, que fue puesto en una caja en la cual no debería de haber sido puesta, pero lo fue porque era una señal para ti, para mí, de que Él iba a morir por nosotros, de que Él había nacido para morir. Tú y yo nacemos y sabemos que en un momento podemos morir, porque nadie tiene la vida comprada. Él no nació para ver cuándo moría, Él nació para morir. Porque llegado el cumplimiento del tiempo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido bajo Isha, bajo mujer, bajo virgen, a fin de que tú y yo tuviéramos la adopción de hijos, a fin de que tú y yo pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. No decimos amén. Yo no digo amén porque estoy hablando, pero ustedes pueden decirlo. Él, un bebé. Imagínense, los pastores cuando llegaron a ese lugar no encontraron un rey, no encontraron un niño como lo ponemos cuando lo arrullan, que tiene su capita bien y su coronita. No sé cómo lo ponen al niño Dios. No lo encontraron así, lo encontraron envuelto, un niño pobre, todavía olía en ese lugar porque ahí había parido María. Aguas ahí está lo de aguas ahí, los animales ahí. Cuidado, no vayas a pisar. Oye, José, hazlo tantito por allá, por favor, porque un bebé que había nacido para morir, un bebé que había nacido para morir por ti y por mí, para que pudiésemos nosotros llegar a ser hijos de Dios. Oh, ay, gracias a Dios por ese bebé. A mí también me hubiera gustado arrullarlo, pero al de veras. Y repentinamente fue el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, versículo 13 del capítulo 2 de Lucas, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y de ahí viene el villancico: los pastores a Belén. Corren presurosos, que lo sacaron de este versículo 16. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo hicieron notorio que les había sido dicho acerca del niño. Y todos los que huyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y cómo se les había dicho. Los pastores fueron los primeros que pudieron llegar a ver al Mesías, a Yeshua, a Dios salva. Libro de Mateo capítulo 2, para terminar. Capítulo 2, versículo 1 nos dice que unos magos de Oriente vinieron ¿de qué? Bueno, más bien ¿para qué? Mateo capítulo 2, versículo 1 nos dice: y cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del Oriente vinieron a Jerusalén, no reyes magos, sino hombres sabios del Oriente, y diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella vimos en el Oriente y hemos venido a adorarle. No eran 3, no eran 10, no eran 20, no eran 50, eran muchos. Eran muchas personas las que habían venido. Y esto no era inmediatamente como lo ponen en la pastorela o en las películas. No era inmediatamente después de que Jesús nació, fueron años después. Porque la Biblia nos dice que Herodes mandó a matar a los niños de ¿cuánta edad? Ahora, se acababa de nacer, ¿para qué mandar a matar a los niños de 2 años para abajo, no? ¿Cierto? Si sabemos hacer matemáticas, entonces eso quiere decir que Jesús no tenía meses de nacido, sino tenía ya por lo menos 1 año y medio. Ya caminaba, ya decía mamá. Mi mamá dice que mi primera palabra fue agua. Ni mamá ni papá, agua. Primero comer y luego lo demás. Ya estaba hablando probablemente Jesús, ya caminaba. Como cuando están aprendiendo a caminar y como que se caen y tambalean y vinieron los magos. El libro de Isaías capítulo 60 versículo 3 nos profetiza que iban a venir personas. Vamos a leerlo rápidamente. El libro de Isaías capítulo 60 versículo 3 nos profetiza que iban a venir reyes y que iban a ofrecer dones. El libro de Salmos también nos profetiza que iban a venir reyes y que iban a ofrecer dones a este hombre. Libro de Isaías capítulo 60, iniciando con el versículo 1 para ponerlo en contexto. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz. ¿Quién es esa luz? Jesús. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En el libro de Juan capítulo 1 dice: y en el mundo estaban las tinieblas, pero en las tinieblas resplandeció la luz, y las tinieblas no pudieron ¿qué? Destruirlo. Versículo 3: y andarán los gentiles a tu luz y los reyes al resplandor ¿de qué? De tu nacimiento. Era una profecía de que iban a venir reyes a adorar a Jesús, y que ellos esperaban encontrar en una grande casa, en un gran palacio, a un niño como nosotros tenemos acostumbrado a verlo, con su capita que parece que tiene piel de leopardo acá arriba, incrustaciones de oro, su coronita, su cetro. Niño de 1 año, dale algo y lo tira, y lo levanta y lo vuelve a tirar para jugar. No un rey, no sentado en un palacio, no un hombre de dinero, una persona humilde, un bebé que estaba aprendiendo. Quién sabe, vamos a preguntarle a María cuando lleguemos a decir: oye María, ¿cuál fue la primera palabra de Jesús? Yo quiero saber. A ver si fue agua también. Ni mamá ni papá, agua. Llegaron a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos? Y oyendo esto, el rey Herodes, uno de los reyes más villanos que tuvo Judea o Jerusalén, se turbó, y toda Jerusalén con él. Versículo 4: y convocando todos los principales de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador que apacentará, a mi pueblo
Israel. ¿Sabían o no sabían dónde iban a nacer? ¿Querían saber? No querían saber. No les importaba. Por eso Dios nos dice en su Biblia, por falta de conocimiento, ¿qué? Pereció mi pueblo. Porque tenemos la verdad revelada y agarra polvo. La tenemos nada más ahí en la casa abierta, ahí en el Salmo 23. Esa Biblia grande, blanca. No, esa no, es que esa es para ahí, para verse bonita. Esa no la agarra. Con el borde doradito, ¿verdad? Sí, bien bonito. La hoja gruesa. No de esta hojita, no, gruesa la hojita. Y la tenemos ahí. Agárrela para el culto familiar. Llame a la familia, que esa Biblia quede, que se rompa de tanto utilizarla, que se le caigan los pedazos. No porque la tiraron o la descuidaron, sino porque la utilizaron. Tenían la palabra de Dios y no habían hecho caso. En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 1, que es donde viene la profecía de que nacería en Belén, viene algo bien interesante. Quiero leerlos ahí rápido. Podríamos hablar mucho acerca de las profecías porque es uno de los temas más interesantes. Libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 1, que es donde viene, en el 4 viene la profecía de que iban a nacer en Belén. Nos dice: reúnete ahora en tropas, oh hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de ¿qué? De Israel. El juez de Israel, la palabra en hebreo suena como Judá. Judá, Dios juzga. ¿Y de qué tribu viene Jesús? De Judá. ¿Quién es el juez de Israel? Jesús. ¿A quién le iban a herir la mejilla? A Jesús. ¿A quién le iban a morder el talón? ¿Había profecías o no había profecías? ¿Había o no había? ¿Podían saber que Jesús iba a nacer en ese lugar? ¿Podían también Herodes y todo el pueblo de Jerusalén ir a Belén a postrarse delante de él, a arrullar al niño Jesús? ¿Podían? ¿Lo hicieron? Entonces Herodes, versículo 7 de Mateo 2, nos regresamos. Llamando en secreto a los sabios, inquirió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id y preguntad con diligencia por el niño, y cuando le hubiereis hallado, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta donde llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron ¿con qué? Con grande gozo. Y entrando en la casa vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y de ahí sacamos que son tres y que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Imagínense los reyes cuando llegaron delante de Jesús. Ellos estaban esperando encontrar un rey, a una persona de poder, aún de mayor gloria de la ellos, porque si estaban dando estos regalos era porque tenían buenos reinos, tenían buenas municipalidades, Estado de México, Distrito Federal, no sé. Y en lugar de encontrar a un rey, a un príncipe, a un hijo de sangre azul, como decimos, encontraron al hijo de un obrero, como la hija de Peña Nieto de la prole. Simple. Y nos dice la Biblia que ellos llegaron y ¿qué es lo que hicieron? Se postraron y le ofrecieron ¿qué? Dones. Ahora los dones son bien interesantes también. Nos dimos cuenta que la señal
de Lucas 2:12 prefiguraba su muerte, ¿cierto? Nos iba a decir que este niño iba a morir, porque iba a estar envuelto como una persona cuando es embalsamada, porque iba a ser acostado en una caja como si estuviera muerta. Ahora, los 3 dones también prefiguran su muerte y también prefiguran cuál iba a ser su ministerio. En el libro de Segunda de Crónicas, se los dejo de tarea porque tenemos poco tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 20, hablándonos de Salomón, nos dice que Salomón, todos sus utensilios de cocina, con lo que comía, eran ¿de qué metal? Del oro. Nos dice ese versículo 9:20 de Segunda de Crónicas que la plata en los días de Salomón no tenía valor. Lo siento por México, porque lo que más tiene en recursos minerales plata, oro. Un regalo digno ¿de qué? De un rey. Ahora, ustedes han ido al Museo de Antropología e Historia, ¿sí? A los que les gustan los museos, han ido a la parte donde está se me fue el nombre, si alguien me puede ayudar, la parte donde está el féretro que encontraron de uno de los emperadores. ¿Cómo se llama el emperador? Si alguno sabe. Si no saben, está bien, porque está difícil el nombre, está larguito y tiene algunas K's y algunas T's y... ¿no? De tarea. Hay una cripta, y en esa cripta encontraron lo que se le puso en él. Obviamente no era oro, porque acá no había oro, pero lo que había era jade, que es conocido en nuestro mundo el oro verde. Y vieran de ver la careta que le ponen con el penacho de plumas de quetzal, que es un animal que está en peligro de extinción ya. No puede vivir en cautiverio, según entiendo, esta ave. Y aquí y acá. Copal. Gracias, hermana. Copal. Y ven su tumba y ven las ofrendas que le pusieron. Cuando un rey moría, ¿qué es lo que hacía? Hasta el carro le metían, porque metían su carruaje. Si era de oro, méteselo ahí. Y cuando va uno al castillo de Chapultepec, ahí tienen la limusina de el señor presidente Porfirio Díaz, y al lado está la de Maximiliano, que las mandaron a traer de Francia y que las hizo el Cartier, porque le gustaba bonito de plata con oro y pielecita, y se murió y no se lo llevó, y lo dejó, y ahí lo tenemos. Y no lo puedes tocar porque está... Cuando una persona se moría, cuando un rey se moría, ¿qué es lo que le llevaban? Dones. Le presentaban dones. El rey Nabucodonosor, el imperio de Babilonia estaba representado ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué metal precioso? El oro. Y él mandó a hacer una estatua de 17 codos de altura. ¿De qué? ¿De qué material precioso? No de plata, no de madera con papel de oro digno de un rey. ¿Qué le presentan a Jesús? Una adoración, una ofrenda mortuoria digna ¿de qué? De un rey. No le trajeron como tenemos en las representaciones, que le ponen una vasijita, ¿sí? Ahí, tráete otro de los cofres. Ahí en la camioneta tenemos más, sácalos por favor. Cofre tras cofre, tras cofre, tras cofre. Porque este era el rey, Dios, el Dios humano, el Dios en la carne. Y estos sabios lo sabían. Segundo, incienso. Lo venden, ¿verdad? Por acá en el mercado vienen varita y de varias, ¿verdad? Para cuando la casa, que huela bonito un rato. En el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 34 nos dice que iba a ser utilizado en la adoración ¿a quién? A Dios. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo? Traía su incensario y lo mecía delante ¿de qué? De la cortina, para que el humo se espesara, y cuando Dios se presentara, la Shekinah, la presencia de Dios en el arca del pacto, el sacerdote no muriera. Neblina. Y según nos dice Pablo en Hebreos, que el incienso es la intercesión ¿de quién? De Jesús delante de nosotros, un sacerdocio. Ahora es interesante porque el incienso también era utilizado para embalsamar ¿a quiénes?
De hecho, cuando Jesús muere y viene José de Arimatea y Nicodemo, ¿qué es lo que traen? Incienso. No de las varitas, sino por costal. ¿Para hacer qué? Para embalsamar a Jesús. Y el último regalo, que es el más misterioso y el más interesante de todos, mirra. Libro de Juan, capítulo 19, versículo 39, es donde nos dice que la mirra también fue traída para embalsamar ¿a quién? Ahora es interesante, no sé si alguno de nosotros haya comprado o haya utilizado alguna vez la mirra o el aceite de mirra o el extracto de mirra. Ahora lo venden en las farmacias naturistas y se utiliza como antiséptico o como calmador de dolor, analgésico. Tiene propiedades de ese tipo. Es el regalo más extraño porque es el más barato. Era bien barato en ese tiempo. Regalarle a una persona mirra es como: toma, te compré este llavero en el metro de 5 pesos. Pero la mirra representaba que Jesús iba a ser Salvador, que iba a traer asepsia para los doctores, que iba a limpiar completamente el pecado. Oro como rey, incienso como sacerdote, mirra como Salvador. Este niño, bebé, ya estaba predispuesto para morir. ¿Y saben por quién iba a morir? Por nosotros. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, como la profecía, nacido de una virgen, nacido bajo la ley, a fin de que tú y yo pudiésemos ser adoptados en la familia de Dios. Yo por eso quiero ese bebé. Yo por eso amo a ese bebé. Yo nunca le he visto, y las fotos que me pintan no sé si se vea como él. Yo amo a ese bebé, porque ese bebé fue envuelto y preparado para la sepultura, para que tú y yo no muriéramos. Ese bebé recibió oro, incienso y mirra para dejarnos saber que Él es el Rey, que Él es el Rey que un día se va a levantar sobre su pueblo. Él es el Rey que un día va a alzar su pie y va a aplastarle la cabeza al dragón. Que Él es también nuestro sacerdote que intercede por nosotros, porque está siempre vivo para interceder por nosotros. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Un sacerdote. Y al final tenemos un Salvador. Porque la necesidad del mundo no era poner arbolitos de Navidad y darnos regalos. Porque la necesidad del mundo no era comprar regalos en Suburbia, que 24 horas al día y que vamos a cerrar a 1 de la mañana para los que quieran comprar y gastar dinero. Lo que necesitaba el mundo era un rey, un sacerdote y un Salvador que muriera por cada uno de nosotros. Ese es el regalo de Dios. Ese es el regalo de Navidad. Que tú y yo recibamos a Jesús, y que en este momento tengamos la vida y la adopción como hijos de Dios. Yo quiero hacer un llamado antes de terminar. A mí me hubiera gustado, ya ni rey mago, pastor por lo menos, haber llegado delante de Dios y haberme postrado delante de Él. Ni regalarle una oveja, porque de eso vivía. Solo postrarme delante de Él, aunque no comprendiera a ciencia cierta quién era, pero por fe aceptando lo que Él iba a hacer por mí. Y quiero invitar a todas aquellas personas que en este momento le quieran regalar lo más precioso que acepta el Señor. No oro, no incienso, no mirra. Dame, oh Hijo, tu corazón. Dame, oh Hijo, tu vida. Yo quiero hacer un llamado a toda persona que en este momento quiere decir: Señor,
Yo no traigo oro, incienso, mirra o ovejas como los pastores, pero me traigo a mí mismo, con mis imperfecciones, con mi humanidad. Te pido que me aceptes como una ofrenda de regalo hacia ti. ¿Cuántos quieren ponerse de pie diciéndole esto? Yo ya estoy de pie, así que ya les gané, hermanos. Y quiero invitarles, mientras estamos de pie y meditamos, que busquemos en nuestros himnarios el himno número 84. Se oye un canto en alta esfera. De los cielos descendiste y nos diste tu amor. Tierno te compadeciste y nos diste salvación. Vamos a cantar el himno número 84. Se oyó un canto en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al Eterno recantemos, a Jesús a nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. A su majestad dejado y buscarnos te has dignado, para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Siguiendo la estrella hasta un lugar inesperado. ¿Podías creer, después de todas nuestras proyecciones, un bebé en un pesebre, pequeño y humilde, el más débil, el héroe menos pensado, envuelto en el rebozo de su madre? Solo un niño. ¿Será él quien habíamos esperado? ¿Cuántos reyes han bajado de su trono? ¿Cuántos señores han dejado sus palacios? ¿Cuántos grandes se han vuelto menos por ti y por mí? ¿Cuántos dioses han derramado su corazón para enamorar un mundo deshecho? ¿Cuántos padres han dado a sus hijos por ti? Traigamos nuestros presentes para el Salvador recién nacido. Todo lo que tenemos, caro o humilde, porque creemos, oro para su honra, incienso para su agrado y mirra para la cruz que ha de sufrir. ¿Puedes creer que este es quien habíamos esperado? ¿Cuántos reyes han bajado de sus tronos? ¿Cuántos señores han dejado sus palacios?
¿Cuántos grandes se han vuelto menos por ti y por mí? ¿Cuántos dioses han derramado su vida hasta el punto de la muerte para enamorar a un Dios, a un mundo deshecho? ¿Cuántos padres han dado a su hijo único por ti y por mí? ¿Cuántos lo han dado todo por ti? ¿Cuántos lo han dado todo por mí? Yo por eso amo a Jesús. Él es quien lo dio. Traigamos nuestras vidas delante de Él. Señor, en este momento no podemos decir nada más que gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque a la única oveja perdida de este universo, tú dejaste a los otros mundos y saliste a los cerros para buscarnos, Señor. Gracias porque llegado el cumplimiento del tiempo, enviaste a Yeshua, enviaste a Jesús, nacido de una virgen, nacido bajo la ley a nuestra semejanza, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos tuyos. Señor, no tenemos oro, incienso o mirra, no estuvimos en ese lugar, pero en este momento queremos entregarte nuestros corazones. Toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestra imperfección, toma nuestra humanidad y cúbrela con la perfección de Cristo Jesús. Tómanos como oro y purifícanos, Señor, para brillar de tal manera que llevemos tu imagen a donde vayamos. Tómanos como incienso para que seamos fragantes hacia ti. Que cuando otros se acerquen podamos oler a un aroma celestial, Señor. Y tómanos como mirra, Señor. Que a través de nosotros tú puedas llevar la salvación a un mundo que está deshecho, a un mundo que necesita de ti. Tú has visto cada uno de mis hermanos que se ha levantado, Señor. Yo también estoy de pie delante de ti. Y junto con ellos te pedimos, acéptanos como ofrenda, Señor. Queremos consagrar nuestras vidas a ti. Te pedimos que seas con nosotros, que la Navidad no sea un momento nada más en el año, una festividad, una razón para comprar o para comer o para estar en familia, sino que la razón más importante siga siendo tú, Señor. Que Cristo Jesús nazca en nuestro corazón, hoy y siempre. Gracias, Padre. Esto te pedimos bajo los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.